No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. La ayuda a los hombres buenos viene del Señor, que es su refugio en tiempos difíciles. Señor, tu palabra, como un haz de luz, va iluminando nuestras oscuridades y llega poco a poco a lo profundo del corazón y le recuerda tus promesas. Percibimos con alivio y esperanza que estás aquí con nosotros, pendiente, disponible, amante. José le dijo a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Pero José les dijo. Por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, les dijo: Yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero, por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía durante 5 años más no se cosechará nada aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró al abrazarlos. Después de esto, sus hermanos se atrevieron a hablarle.
Hola, ¿cómo les va? Qué gusto estar una vez con ustedes y compartir esta reflexión sobre la palabra de Dios. Y, y dejar que nos ilumine y que nos enseñe cómo es la vida, como Dios quiere que la vivamos. En esta mañana nos han leído el texto del libro del Génesis, donde se narra un pequeño relato, pequeña porción de la historia de José y sus hermanos. Ustedes recuerdan toda la historia. José, la resumo muy brevemente. José era el más pequeño y fue vendido por sus hermanos en una caravana. Lo querían sacar de encima porque por pequeño era el preferido del padre. Entonces se lo sacan de encima y lo venden en una caravana que termina en Egipto. Y al padre le dicen que murió José, que un animal salvaje, digamos un tigre, un león en el desierto, lo había atacado y lo había matado. Entonces José termina en Egipto y una larga historia muy linda de leer desde el capítulo 37 al 48 del libro de Génesis, es la historia de José. Una hermosa historia. Pero la cosa es que José en Egipto, después de determinadas situaciones, termina siendo un asesor, una especie de gran canciller o de primer ministro del faraón. Y tiene un poder inmenso. Después del faraón está él. Llegada la situación de que hay sequías y hay hambre, etc., José desarrolla todas unas políticas que permiten tener alimentos a la gente. Y entonces ahí es que los hijos de Jacob van a Egipto en busca de alimentos. Ocurre que no saben que este gran señor es el hermano de ellos. Y ahí se desarrolla una serie de diálogos muy interesantes en donde ellos no saben quién están hablando, etc. Tienen que leerlo, es muy linda la historia. Pero llegamos a este punto en el que José finalmente les revela quién es. Les dice, bueno, finalmente siente muchas ganas de decirle que es su hermano, pero que quiere hacer algunas preguntas antes. Pero finalmente saca a los criados de la casa, de la sala, se quedan él y sus hermanos, y él revela su identidad y les dice, yo soy José. Y es lo que acabamos de leer. Los hermanos lo primero que tuvieron es miedo. Dijo, ahora que nosotros lo vendimos y lo mandamos al extranjero con unos beduinos, nos va a querer matar a todos. Porque, va a querer venganza sobre nosotros. Pero lejos de eso, José muestra una actitud totalmente distinta. José pregunta en primer lugar por el padre. ¿Vive todavía mi padre? Esa es la preocupación de ellos en aquel entonces también, ¿no? Nuestra también. Si hace años que no vimos por alguna razón a nuestros seres queridos, preguntamos si están vivos, ¿no es cierto? Han pasado muchos años. Y entonces ellos todavía con temor, pero José les da confianza, les dice que se acerquen, que estén con él, y que él tiene una interpretación distinta de la historia de la que los hermanos tenían. Los hermanos pensaban, lo vendimos, se va a cobrar una venganza. Y José dice, no es así. Dios tejió esta historia para que yo pudiera llegar acá y organizar en tiempos de mucha hambre la forma de proveer de alimentos y para que entonces puedan vivir. Y entonces José ve la historia con ojos distintos que la ven los hermanos. Pero está bien que los hermanos la vean de esa manera porque ellos son los culpables, ellos realmente cometieron un delito grave que era vender a su hermano y decirle al padre que había muerto. Pero José tiene otra visión de la historia y de eso vamos a reflexionar un poquito, ¿no? En este momento, de cómo nosotros también tenemos que aprender a ver la historia también con otros ojos y analizar algunos hechos desde otro punto de vista. Ustedes recuerdan que José muere en Egipto y hay dos hijos, Efraín y Manasés, que van a ser adoptados por Jacob como hijos propios. Por eso las 12 tribus de Israel, en realidad son 12 con José, pero al morir José y tener dos hijos que son adoptados como hijos, son nietos pero son adoptados como hijos, pasan a ser como si fueran 13 tribus. Esa es la historia, si uno lee cuenta va a ver que hay 13, pero el territorio se divide en 12 porque los levitas, la tribu de Leví no recibe territorio, entonces de vuelta se divide en 12 territorios, a pesar de que son 13 los herederos
de Jacob. Pero bueno, eso también nos marca una actitud de parte de Jacob, ¿no? De recibir a los hijos de su hijo ya dado por muerto desde hacía muchos años, pero que ahora está vivo, recibirlos como propios, cuando en realidad José fallece en Egipto y es enterrado allí. Después dice el relato, esto es muy lindo, léanlo, que ellos cuando vuelven a Canaán, después en el acto de liberación, en el éxodo, llevan los huesos de José, los sacan de la tumba y los llevan para ser enterrados en Canaán. Hay algunas cosas muy interesantes en esta historia, en este final de esta historia que nosotros acabamos de leer. En primer lugar, fíjense cómo José mira hacia adelante. El pasado es un pasado muy triste. Lo vendieron, lo entregaron a los beduinos. Él mira hacia adelante y él mira qué puede hacer ahora él por sus hermanos que están pidiendo pan, pidiendo comida, porque en Canaán había una tremenda sequía y allí no había pan. Él se pregunta cómo puedo ayudar yo ahora a mis hermanos. Esto es tener, yo diría, una actitud positiva hacia la historia y hacia la vida, ¿no es cierto? Nadie se olvida del pasado y no creo que José se olvidara del pasado y de lo que había dicho con él, pero no vive preso del pasado, mira hacia adelante y busca ver cómo podemos encarar la vida a partir de ahora, y especialmente en esta situación en que se encuentra con sus hermanos. Creo que yo una vez conté que en la Catedral de Buenos Aires, el frontispicio de la catedral, hay una escena que es justamente el encuentro de José con sus hermanos. Hay unas pirámides ahí, la gente dice, ¿qué hacen las pirámides acá en la catedral? ¿No? Bueno, es eso, porque el encuentro se desarrolla en Egipto, a pesar de que en la Biblia nunca se menciona las pirámides. Ya estaban ahí, por supuesto, son muchísimo más anteriores a Abraham las pirámides, pero ni se las menciona. Pero ahí las tenemos en la escena en nuestra catedral. Lo segundo que me parece importante señalar es esa relación que José propone, porque los hermanos no lo perciben de entrada, de amor entre la familia, entre los hermanos, aun cuando los hermanos le habían hecho una cosa muy fea a él, con su padre, la preocupación de José porque sus hermanos estén bien, y si uno leyera más adelante, la preocupación y la acción de José de darle un territorio a Jacob y sus hermanos para que puedan vivir allí, le da una de las mejores tierras, la tierra de Gosén, eso se lee un poquito más adelante, y los trae a vivir a Egipto y les da las mejores tierras. Hay una zona del delta del Nilo, que hasta el día de hoy es una zona muy fértil. Uno siempre piensa Egipto con las pirámides y los camellos y la arena, pero el delta del Nilo es una zona enormemente fértil, que en aquel entonces producía alimentos para muchísima más gente de la que vivía en Egipto, y de ahí se basa la riqueza del Egipto antiguo, y hoy todavía se producen muchísimos alimentos, mucho más de los que se consumen allí. La cosa es que José cambia, digamos, una mala relación con su familia por una buena relación construida desde su amor y de su buena voluntad hacia aquellos que lo habían tratado mal. Y en tercer lugar, y esto sí lo enganchamos con el relato del Nuevo Testamento que vamos a leer poco ahora, es ver cómo José ve las posibilidades que Dios genera, incluso a pesar de situaciones muy trágicas y desagradables. O sea, a él lo venden y lo expulsan, casi lo dan por muerto. Venderlo y que se lo lleven es como decir, murió para nosotros. Y sin embargo, José interpreta ese acto como un acto de Dios que posibilita que él ahora se reencuentre con sus hermanos y los pueda alimentar cuando ellos están realmente pasando hambre. No solo a ellos, sino a muchos más, pero puede favorecer a sus padres diciéndole, ven a vivir a esta tierra, que es una tierra fértil, una tierra buena, donde vas a poder desarrollar tu vida. Él ve más allá de los hechos, es como si dijéramos, ve con ojos que ven más profundo y ven la acción de Dios detrás de los hechos superficiales. Ahora, eso tenemos que aprenderlo nosotros, porque Dios muchas veces actúa más allá de las cosas superficiales. A veces nosotros nos quedamos en lo que pasó, en el hecho superficial de lo que pasó, y nos cuesta descubrir la acción de Dios que está más allá de las cosas cotidianas.
De eso vamos a hablar en el Nuevo Testamento, porque los discípulos van a tener una experiencia muy particular respecto a saber ver más allá de lo que ellos ven. Ya nos encontramos en un ratito, ¿eh? Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro en la tentación, nuestro gran refugio, nuestra salvación, es el Dios que adora nuestro corazón, nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón, que la tierra toda cambie de lugar y los montes rueden por el ancho mar. Nuestra fortaleza firme habrá de estar, porque lo inmutable no podrá mudar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón, que otros en sus fuerzas quieran descansar, o en las que este mundo les promete dar. Nunca todas ellas se han de comparar con las que podemos en Jesús hallar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos.
Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Qué texto impresionante el que nos acaban de leer. Palabras de Jesús fuertes, muy intensas. Ustedes saben, esta parte que leímos es parte de lo que en el Evangelio de Lucas es el Sermón del Llano, que es el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Ahí Mateo capítulo 5 y siguientes tiene su equivalente, su paralelo en el Evangelio de Lucas en este capítulo 6, en realidad empezando en el versículo 17, ¿no? Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano y comenzó a hablar, ¿no? Entonces el sermón del monte en Mateo es el sermón del llano en Lucas. No es exactamente igual, este es más breve, así tiene todo el capítulo 6. Es más breve, pero varios de los temas que están allá, están acá incluidas las bienaventuranzas y las malaventuranzas que también hay aquí, y este pasaje que nosotros nos acaban de leer. En Mateo es diferente, es más breve, pero básicamente trata los mismos temas. Bueno, lo que Jesús dijo en el monte en un evangelio, parece que lo dijo en el llano en otro, si es que no fue el mismo hecho y narrado desde dos memorias distintas, ¿no es cierto? O quizá fue en dos lugares, en un monte y luego en un llano. De todos modos, eso no es lo importante es lo que nos está diciendo. Y realmente son palabras muy fuertes. Comienza con mandatos, ¿no? Mandatos que impactan por lo que nos dicen, porque no son recomendaciones, son mandatos. Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, ¿no? Etcétera. Y después sigue con una serie de mandatos también, esto es en el versículo 29, que tenemos que entenderlos, porque no dejan de ser impactantes, ¿no? Si alguien te pega en una mejilla, ofrece la segunda. Si te quitan la capa, deja que te la lleven. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te lo quite, que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Bueno, esto se llama hipérbole en literatura. Hipérbole es la necesidad de exagerar algo para poder mostrar realmente lo que queremos decir. En la Biblia hay muchas hipérboles, porque es propia también de la cultura semita, de donde viene la Biblia, ¿no? Que está presente en cada reflexión. Yo anoté algunas acá para que ustedes sepan de qué estoy hablando, ¿no? Cuando digo hipérboles, cosas que sabemos que son exageradas, pero que quieren transmitir un mensaje. Por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, cuando describe a Canaán como tierra que fluye leche y miel. Bueno, una tierra muy dura era, pero bueno, la hipérbole es eso, ¿no? Leche que fluye leche y miel. O ya en los evangelios, si tu ojo te estorba, sácatelo. Quien no odia a su padre y a su madre no es apto para el reino. Bueno, no nos está invitando a odiar a nuestros padres ni a sacarnos los ojos. Esos textos llamamos hipérboles, son exageraciones con el fin de mostrar qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y son muy propias de los discursos del Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo Testamento abundan. ¿Qué es entonces lo que nos quiere decir? Porque no es cuestión de que si alguien me quita lo que es mío, yo no se lo reclame, y después nos digan que hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. A mí en realidad, si yo le quito algo a alguien, quiero que me lo reclame, y tiene derecho a hacerlo, y yo tengo la obligación de devolverle eso. Si yo quiero que hagan eso conmigo, que si alguien me quita algo, yo tengo derecho a reclamarlo. Entonces, lo que estamos aquí es en presencia de una exageración, una hipérbole. ¿Qué hay detrás de esto? A mí me parece que nosotros estamos recibiendo un mensaje muy profundo acá, y es el de vencer al mal con el bien. Esto el apóstol Pablo lo va a decir en varias oportunidades en la carta a los Romanos y en otros pasajes también. Esa actitud que Jesús nos pide de no contestar con la misma moneda. Si nos dañan, no tenemos que dañar. Si nos lastiman, no tenemos que lastimar.
Si nos quitan algo, no tenemos que quitarle la cosa a la otra persona. Es también un llamado a evitar la violencia, evitar el contestar con la misma moneda. Creo que es eso lo que está detrás de estas hipérboles, ¿no es cierto? Jesús quiere poner bien en claro que tenemos que contestar con amor a aquellas acciones que pueden ser agresivas o agresiones hacia nosotros. Después el texto sigue con algunas preguntas retóricas, siempre dentro del mismo esquema de la hipérbole, ¿no es cierto? Si aman solamente a quienes los aman, ¿no? ¿Qué hacen de extraordinario? Pregunta retórica. Segunda, si hacen solamente el bien a quienes hacen el bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Pregunta retórica, ¿no? De algún modo tenemos que recordar que Lucas le está hablando a un público que no es israelita. Tienen que explicarle también por qué, de algún modo darle herramientas para entender por qué en las escrituras del Antiguo Testamento, que ellos no eran israelitas, pero las estaban recibiendo como parte de la fe a la cual ahora se sumaban, realmente se habla poco del amor a los enemigos o el amor a los que no son de nosotros. El Antiguo Testamento está muy centrado en Israel. Entonces, cuando habla del amor al prójimo, el prójimo en el Antiguo Testamento en general es el propio israelita. Es cierto que hay pasajes que van más allá en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, capítulo 19, que es un hermoso capítulo de Levítico, habla del amor al prójimo como a ti mismo, palabras que cita Jesús, pero también habla del amor al extranjero como a ti mismo, en el mismo capítulo. Pero la verdad también es que no es un concepto que se desarrolle plenamente en el Antiguo Testamento. De hecho, hay una ley, que es la ley del Jerem, se dice en hebreo, pero que es la ley del anatema, que indicaba más bien lo contrario, que al enemigo había que destruirlo y había que matarlo, incluso a sus familias y a sus bienes, etc. Pensamos que no se aplicó demasiado, no se hacía real, pero existía esa ley. Entonces, en ese contexto, a personas que se sumaban a la fe y que venían de otra cultura, se les decía, hay que amar a los enemigos, porque eso no está claramente expresado en toda su plenitud en las escrituras, que para ellos eran las únicas todavía, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Se les decía, hay que amar a los enemigos, porque los enemigos también son personas que son hijas de Dios y merecen todo nuestro respeto y nuestro amor. En ese contexto, uno puede entender ese final de este pasaje tan importante, que asemeja nuestra conducta a la conducta de Dios: sean compasivos como también su Padre es compasivo. O sea, nos dice que tenemos que actuar como Dios actúa, ¿no es cierto? Y Dios actúa con amor, no contesta mal por bien, nos llama y nos invita a acercarnos incluso a aquella persona que puede herirnos o que puede estar tratándonos mal. Nos invita a dialogar frente a los problemas y no a esconderlos, y menos a reaccionar violentamente frente a alguna dificultad que podamos tener con un hermano o con una hermana. Ya en el pasaje del Antiguo Testamento, José nos mostraba un maravilloso ejemplo de amor a sus hermanos, que lo habían vendido, y él, sin embargo, seguía amando a sus hermanos, a su padre. Pero eso es muy propio del Antiguo Testamento. Acá los evangelios dan un paso más. Si José nos enseña que tenemos que amar a nuestros seres queridos y a los que están cerca, lo cual no es poco, porque ustedes piensen en las familias donde a veces, en las propias familias, nuestros seres queridos y las personas que están cerca tenemos dificultades y no siempre nos amamos como corresponde. Pero digamos que ese es un escalón que el texto bíblico nos invita a dar, ¿no? El amor a aquellos que están cerca nuestro y que forman parte de nuestra vida. Pero ahora Jesús dice, vean, están aquellos que no son parte de su vida, que no son parte de su familia, de sus seres queridos, que no piensan como ustedes, que hasta pueden hacerle algún daño a ustedes en algún momento. El Señor dice, el Evangelio nos invita a amar a ellos también. El prójimo en el Nuevo Testamento es más que el que está al lado mío, es más que mi familia o los que me rodean, e incluso es más que los que forman parte de mi pueblo, que podría haber sido la idea de Israel en aquel entonces.
Yo diría más, es más que aquellos que están cerca nuestro porque piensan como nosotros y son muy parecidos a nosotros en muchos aspectos, culturales, económicos, de educación. Tendemos por cuestiones normales a reunirnos con personas que de algún modo se parecen a nosotros en todos esos aspectos sociales, culturales. El Evangelio nos recuerda que hay mucha gente distinta y que esas personas merecen nuestro y requieren nuestro amor y nuestra comprensión, y nos invita a eso, a encontrarnos con ellos. El Evangelio, este título de Amor a los enemigos, quiere decir que puede haber enemigos y desearíamos que no los hubiera, pero muchas veces los hay, pero eso no le quita la condición de ser humano a esa otra persona. Por lo menos esa es nuestra actitud desde nuestro lugar como creyentes, tenemos que pensarlo de esa manera. La otra es siempre un ser humano que pasible de ser amado por nosotros y que tenemos que hacer todos los esfuerzos por encontrarnos con ellos más allá de nuestras diferencias. Jesús hizo de esta actitud, casi el signo de su vida. Eso es lo que distingue el mensaje de Jesús del mensaje que podía venir de las antiguas escrituras. Que el amor de Dios, y esa es la novedad del Nuevo Testamento, se abre a todos. Por eso la iglesia cristiana se desarrolla en el mundo judío primero, pero después gentil, porque el griego, el romano y después el de otras latitudes, incluidos nosotros que vivimos en esta parte del mundo que ni sabían que existía en aquel entonces, es también territorio donde el Señor derrama su amor y su misericordia. Que el Señor nos invita a nosotros a vivir de esa manera, al menos acercarnos a ese ideal que es el ideal que Él propone para la vida del creyente. Que Dios los bendiga, que podamos meditar en esto, porque estas son frases hiperbólicas, dijimos, de exageraciones, pero exageraciones para meditarlas, no para ponerlas en el cajón de las exageraciones, sino para meditarlas, para pensar realmente en qué medida vivir como aquí se nos plantea nos puede ayudar a encontrarnos mejor con nuestros hermanos y hermanas y por supuesto a encontrarnos mejor con nuestro Señor. Amén. Nos preguntamos, querido Jesús, si podremos seguir tus mandatos. Nos preguntamos si podremos amar así como nos estás proponiendo. Y esa pregunta nos genera un gran desasosiego. Pensamos en quienes son muy diferentes a nosotros y nosotras en sus culturas, en sus elecciones, en sus modos de vivir, personas que nos causan extrañeza. Pensamos en quienes no están cerca de nuestros afectos y también en quienes nos resultan compañías problemáticas y conflictivas. Pensamos en quienes piensan de modo diferente y también en aquellas personas que sostienen sus visiones sin importarles generar división y enemistad, o quizás buscando hacerlo. La lista sigue, Señor. Y cuanto más meditamos en todo esto, más cuenta nos damos de nuestra tendencia a erigirnos en jueces o a poner reparos. Y así se hace larga la lista de nuestras propias dificultades para concretar ese anhelo tuyo del encuentro entre hermanos y hermanas, en sintonía con el amor incondicional y generoso que vos nos revelás acerca de nuestro Padre Celestial. Fuimos creados por Él así,
a su imagen y semejanza. Por eso oramos confiando en tu gracia y tu poder para transformarnos y volver a ser como Él nos soñó. Que tu amor nos ayude a renunciar a nuestra comodidad o a nuestras prendas preciadas para compartirlas a quienes más las necesitan. Que tu amor nos ayude a comprender a quienes escogen caminos diferentes. Que tu amor nos ayude para buscar inagotablemente tratar bien a las demás personas, a descartar la violencia como modo de resolver las diferencias y los conflictos, confiando en las posibilidades que Dios siempre genera y las oportunidades que nos puede abrir como hermanos y hermanas. Que tu Espíritu nos libere de quedarnos presos de las situaciones que nos han dañado y nos habite para tener siempre la iniciativa del perdón y de la bendición. Que podamos reflejar tu luz para que quienes nos rodean vean tu amor y tu gloria. Confiamos en tu señorío, en tu amor infinito y en tu inmenso poder, querido Jesús, y ponemos nuestra vida en tus manos, en la certeza de que vendrás en nuestra ayuda a darnos guía y fortaleza, y serás nuestro refugio toda vez que lo necesitemos. Con gratitud por tu gracia que se derrama constantemente, mostrándonos que caminás a nuestro lado, iluminando y moviendo las almas. Oramos. Amén. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando alguien pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando alguien sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos al sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Mismo en nuestro mismo caminar. Oramos por las familias que enfrentan preocupaciones por trabajo, enfermedad, vivienda, conflictos internos entre ellos. Oramos pidiendo sabiduría y discernimiento, palabra y acción para enfrentar conflictos dentro de nuestras comunidades de fe. Pedimos tu bendición, Señor, sobre quienes sirven a otros y otras con denuedo y generosidad, sea en merenderos, comedores, roperos,
entrega de material de construcción, atención médica, etc. Querido Señor, hoy quiero pedirte por todas aquellas personas que se dedican a cuidar de la salud de otros hermanos y hermanas. Sabemos que hay mucho agotamiento, mucho cansancio. También por los enfermos y sus familias. Vemos mucho dolor, mucha incertidumbre, mucha soledad, especialmente en quienes no te conocen aún. Te pido que por nosotros, que nos ayudes a tener tolerancia y sabiduría y poder llevar tu palabra, palabras de alivio y fortaleza. Señor, pedimos tu bendición sobre la familia humana y especialmente oramos por todos tus hijos e hijas para que con tu sostén y guía puedan vencer con el bien al mal. Pedimos tu bendición sobre todas tus comunidades de fe para que tu Espíritu Santo las renueve, las encienda y les muestre cómo compartir las bendiciones recibidas, proclamando las buenas noticias de tu amor a quienes ya no las esperan. Oramos por las autoridades que gobiernan nuestro país, por todas las personas que ocupan cargos de decisión e influencia, por quienes difunden noticias e información, y por los simples ciudadanos y ciudadanas, que cada uno y cada una, desde su sitio, pueda, con sus actitudes, sus palabras y sus acciones, estar en armonía con tu voluntad. Pedimos por la paz en nuestro país y en el mundo. Que tu reino venga pronto, Señor. Lo esperamos y confiamos en tus promesas. Son un poderoso apoyo para nuestra fe. Amén. La bendición del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se derrame sobre cada una y cada uno y nos guarde su paz. Dios camina con nosotros para renovar nuestros dones, para que con ellos nos pongamos a su servicio y no nos cansemos de hacer el bien. Y ahora vayamos en paz y anunciemos al mundo que el Señor es amor. Demos gracias